mí es transversal. La libertad creativa no puede endosarse. Partíamos en el primer capítulo alrededor de escuelas, grupos artísticos, docentes que trabajan en instituciones y docentes que trabajan en la línea de independientes. Dividimos los grupos artísticos en unos institucionales, llamémoslos así, de organizaciones y también aquellos grupos denominados independientes. ¿Cómo podríamos generar algunas iniciativas que considero pertinentes? Mantener algunos elementos que nos permiten evitar unas discusiones extras. Entonces existen procesos de estímulo, procesos de creación, procesos de concertación, que de alguna manera son elementos ya discutidos, que ya tienen un bagaje técnico que podríamos sostener en su esencia y desde ahí canalizar algunos programas muy particulares dentro de los cuales les propongo lo siguiente. Un primer elemento es que exista procesos de formación diseñados para el formato digital. Deben ser imaginados, pensados y diseñados para el formato digital. No podemos, o sería muy riesgoso, quedarnos en la idea de hacer lo mismo que hacíamos antes, pero ahora a través de una cámara web o de un medio electrónico. Este tipo de modelo, si bien es válido y necesario en estos tiempos de choque, no debería permanecer en el tiempo, aún más cuando el marco temporal no será de 1 o 2 meses, sino probablemente de 1 año o algo más. Un segundo componente debería ser la circulación de obra en formato digital. Las obras que ya estén realizadas o que se realicen para formato digital deben estar disponibles en canales electrónicos. Para ello debe existir una especie de repositorio donde los ciudadanos puedan acceder, porque es su derecho acceder a las manifestaciones artísticas, a las creaciones en diferentes áreas. Ahí habría que contemplar algunos elementos. Generar ingreso económico al creador por el tiempo que esté disponible la creación. No comprometerse bajo ninguna circunstancia los derechos patrimoniales a futuro del creador. Debería existir una calidad técnica, unos rangos de tiempo, un agregado que permita seleccionar esos trabajos y este repositorio debe ser fuente, además de la ciudadanía en general, del sistema educativo, alentando o acordando con él una cuota de consumo que beneficie a todas las partes. Un tercer elemento lo podríamos denominar memorias de viaje. Las experiencias de procesos o proyectos creativos deben ser parte del compendio a ser sujeto de consumo cultural. ¿Cómo han sido los procesos de las escuelas? ¿Cómo han sido los procesos creativos de obras? Por ejemplo, las becas departamentales de creación. ¿Cómo es la construcción y vida de una agrupación independiente? Estos serían documentos audiovisuales que benefician memoria, que generan experiencia compartida, casos de éxito o de fracaso que son tan necesarios de reconocer y de valorar. Debería beneficiar a las áreas de audiovisuales y de las artes, pues se requerirá de su conjunto para realizar procesos a costo proporcionado de calidad en contenido y en forma, pensados para los medios digitales y deberán tener condiciones no dominantes en cuanto a temas de derechos patrimoniales. Un cuarto componente podríamos denominarlo creación en tiempo de soledad. Es una creación de obra inédita para formato digital que deben ser imaginadas para crear desde el distanciamiento social en el que estaremos sometidos durante al menos 1 año, siendo positivos en cuanto al estado de ánimo. Ese tipo de iniciativa debe contemplar unos presupuestos responsables, dado el tiempo en que estamos de unas limitaciones presupuestales. Y además deberá analizar muy bien el tema de explotación o de los derechos de explotación a futuro, que no niegue la posibilidad de que en un futuro próximo el creador o todos los realizadores puedan recibir algunos recursos adicionales de su elemento creativo. Una quinta iniciativa la he denominado recorridos visuales. Es una creación de obra a partir de registros fotográficos que las agrupaciones o las obras han desarrollado en su camino. Debe ir de la mano de un guión, explicaciones, características, detalles. Serían piezas de museo, de alguna manera, donde recorrer visualmente las creaciones. Requerirán el apoyo fotográfico de creadores y ellos irían irrigados con recursos. Los derechos deberán revisarse en cuanto a los tiempos de explotación y o cesión por un tiempo al dominio público. Y un quinto elemento que podríamos proponer es algo que he denominado
todo oídos. Es la creación de contenidos en formato de podcast o formato de radio que permitan que realizadores, junto con organizaciones artísticas, construyan contenidos en torno al sector artístico. Estas deberían ser replicadas o ser parte de la programación, ejemplo de la biblioteca pública, de la emisora Luis Carlos Galán y de plataformas de manejo de podcast. Como ya está establecido por la ley colombiana, los derechos morales no están en discusión en cuanto a las propiedades intelectuales de las obras. En realidad, el tema de derechos debe contemplarse en el tema patrimonial, en la cesión, en cuánto tiempo, en de qué forma, que permita que hacia futuro, mediano o largo plazo, los creadores tengan la posibilidad de generar unos ingresos adicionales por el trabajo creativo, algo que considero no debería estar en ninguna discusión. Hay un elemento a contemplar de manera transversal en todo aquel material que entre en el repositorio que se propone, y es el derecho de autor a la música, a su reproducción pública. Muchos de los trabajos, me atrevería a decir en danza, en teatro, incluso de pronto en audiovisual, no tienen contemplado el tema de derechos de autor en la música que han utilizado. Normalmente lo pagan por cada función que realizan, dependiendo de quién es el productor del espectáculo. Creo que desde la institucionalidad, estas convocatorias deben entrar en una negociación con las sociedades de autores y compositores o manejo y gestión colectiva, a fin que durante el tiempo que esté destinado para que las obras permanezcan en ese repositorio, no vaya a haber ninguna infracción de estas normas y que a su vez eso también irrigue de alguna manera recursos para el sector y para los creadores de las músicas y aquellos que tienen derechos sobre obras que son conexas a algunas de las creaciones. Seguiremos compartiendo esas reflexiones en la medida que conversamos con los actores del sector, en la medida que vivimos las medidas que se van realizando y en la posibilidad que nos da el tiempo. Adicionalmente, si te gusta la publicación, recuerda a este video y a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Esta es una iniciativa que parte de nuestra preocupación y de nuestro deseo de aportar desde otras ópticas al desarrollo de nuestro sector.